Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto por las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Luis Vareiro está de vacaciones, va a volver el 17 de febrero y mañana se suma nuevamente Estela Ruiz Díaz para los miércoles de Política en Contexto. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos: lavado de dinero y usura, pero principalmente de lavado de dinero porque parece una cosa muy lejana, algo que, bueno, solamente tiene que ver con los bancos, las financieras y las personas que se dedican a algún tipo de actividad ilegal que necesita de alguna forma blanquear el dinero que generan. Pero nos afecta a todos, por eso queremos hablar de este tema y hemos invitado a Sebastián Hacha. Él trabaja haciendo estudios sobre la economía subterránea de nuestro país, exdiputado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Fito, un placer estar contigo, con el diputado Acosta, con la audiencia. Muchas gracias. Y también está el diputado Edgar Acosta del Partido Liberal Radical Auténtico para acompañarnos esta noche. ¿Cómo estamos, diputado? Buenas noches, Fito. Un gusto compartir contigo, con Sebastián. Y estamos acá para hablar de un tema que realmente afecta a todo el país. Se suma en instantes vía Zoom el ministro de CEPRELAT, Carlos Arregui, a quien en instantes ya vamos a saludar. Pero bueno, quiero empezar con Sebastián para hablar un poco del concepto y entender qué es el lavado de dinero y sobre todo cómo nos afecta a nosotros, digamos, gente que está trabajando y que tiene sus ingresos de manera legal, de manera honesta. En el año 2013 fue el año que empezamos a hacer el primer informe de economía subterránea y habíamos consultado una fuente de una página que pueden acceder, se llama Global Financial Integrity. Es una ONG internacional que hace estudios sobre paraísos fiscales principalmente y países que tienen un problema de lavado, incluido el Paraguay, increíble, entre Vanuatu, Islas Vírgenes, una serie de países o podemos decir de estados que se utilizan principalmente para las empresas offshore y demás, y figuraba Paraguay. Y en ese 2012, decía el último reporte sobre Paraguay, era el 2012, esta página decía que en Paraguay se había lavado 4.000 millones de dólares según sus estudios. Cuando nosotros publicamos en el año 2014 el estudio correspondiente al 2013, mucha gente no decía, esto no puede ser, no puede estar ocurriendo esto en Paraguay, porque en realidad nuestra economía es muy pequeña, es súper controlada, pero ahora, 8 años después, o 9 ya años después, vemos que en realidad ha habido como grupos que han sabido moverse muy bien al compás de actividades que tienen un ropaje ilícita, pero que los fondos, porque el problema principalmente del lavado es de quien recibe los fondos, la trazabilidad del dinero. Y la trazabilidad, o sea, la informalidad en general se viste de dinero en efectivo. Generalmente cuando uno hace una remesa, o cuando uno hace un pago, no una remesa, por la compra de cocaína, de armas y demás, no envía un cheque. Claro. No envía un hay que evitar que se pueda rastrear. Exactamente. Entonces la no rastreabilidad del dinero es quizá una de las características principales de esto. Cuando hace poco veíamos en el aeropuerto Silvio Petiros, y ya yendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo nos afecta esto? Que había nada menos que una caleta donde se guardaba aparentemente cocaína y dinero del mismo negocio, digamos. Nos damos cuenta de cómo nos afecta esto en nuestra imagen internacional, porque lógicamente ahí nos empezamos a explicar por qué nos vienen los inversores. Tenemos un muy bajo costo de producción, digamos, en Paraguay, con una baja tasa de impuestos. Podría eso significar, pero la inseguridad, finalmente, no solamente la inseguridad jurídica, que una persona esté viendo que en el aeropuerto internacional de un país puedan operar bandas criminales, lógicamente hace que el riesgo de esa persona diga, por mi integridad yo no voy a estar en un lugar donde se opera esto. Claro. Y quizás sea el motivo por el cual tantas veces se ha atajado el proceso o de capitalización o privatización de un aeropuerto como nos mereceríamos, como el de Carrasco en Montevideo, donde uno tiene una capacidad de decir, bueno, esta es una buena entrada al país. Entonces, quizá allí hay una cantidad de cosas que muchas veces no queremos creer que existen, porque finalmente, lo estábamos hablando con el diputado recién, la gente finalmente cree lo que quiere. O sea, entonces es muy difícil que cuando uno sale y le cuenta estos datos, te crea de buenas a primeras, incluso con evidencia. Entonces, si empezamos por el final de tu pregunta, si nosotros estamos viviendo hoy en una sociedad en la cual se están haciendo ajusticiamientos
sicariatos en la ciudad de Asunción, en barrios que relativamente seguros, porque Sí. no se hace en barrios donde viven personas de escasos recursos. Los ajusticiamientos que tuvimos fueron aquí, en la zona, claro. en la zona, Barrio en el Herrera, eje corporativo de Asunción, Sí. del nuevo eje corporativo de la capital, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que empezar a pensar, así nos afecta el lavado y la informalidad, porque ese lavado proviene generalmente de actividades que no pueden ser declaradas en los lugares de origen. El último, y para terminar esta primera pregunta, el último gran tema que surge ahora y que explica muchas cosas en el caso de González Daer es que aparentemente él utilizó bancos estadounidenses para ocultar Sí. dinero. Entonces, según las leyes americanas, ellos prorrogan su competencia y pueden solicitar su extradición. Allí entonces empezamos a ver que en realidad teníamos jugadores muy grandes en nuestra canchita. Sí. Bueno, está ya en contacto con nosotros el ministro de CEPRELAT, el doctor Carlos Arrey, ya nos ve, nos escucha y queremos saludarle, doctor, y ir con la misma consulta, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta el lavado de dinero? Y también preguntarle particularmente, estamos aparentemente en lo formal, en las leyes, en lo que tiene que ver con los controles que deberían ser financieros, relativamente en regla, pero si los datos son reales y si se lavan 4.000 millones de dólares en nuestro país, quiere decir que algo no funciona o no funciona absolutamente nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Hola, Fito, un gusto saludarte a vos, a Sebastián, a Edgar también y a la audiencia de Telefuturo. Sí, bueno, en realidad hay mucho por hacer, se hizo mucho, pero obviamente que faltan muchos elementos en todo esto que estaba describiendo, estaba escuchando lo que decía Sebastián y coincido plenamente en el análisis que él está haciendo, ¿verdad? Las cifras que se mencionan están ya plasmadas en documentos. Ustedes saben que estamos siendo parte de una evaluación en este momento. Paraguay va a defender su posición en una reunión denominada cara a cara del 8, 9 y 10 de febrero de este año. Y estamos trabajando para eso, entonces hay mucha información, hay muchos elementos que nosotros vamos a compartir con los evaluadores, por lo tanto, datos y cifras que yo puedo dar oficialmente van a ser de alguna manera materializados después del pleno de representantes que se lleva a cabo en julio del 2022 en Quito. Pero sí vale la pena recordar que el Paraguay hizo ya una autoevaluación de sus riesgos en el año 2016. Y en aquel entonces salían en este orden de importancia las principales amenazas que eran el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, la trata de personas, etcétera, etcétera. Posteriormente se hace una actualización de esa evaluación nacional de riesgo del lavado de activos en el año 2018 y siguen saliendo esas principales amenazas. En el 2020 también se hace una autoevaluación de riesgo contra el financiamiento del terrorismo y siguen saliendo amenazas como las que he mencionado. Entonces es fundamental, más allá de todos los cumplimientos técnicos desde el punto de vista normativo, reglamentario, sancionatorio que ha salido y que se destaca también ese en todos estos años, es fundamental el tema de la efectividad que va vinculado directamente a los resultados que se esperan. Es decir, si Paraguay mismo como país dice en el año 2016 estas son nuestras principales amenazas, vulnerabilidades o debilidades, bueno, hoy nos van a preguntar qué se hizo a partir de ese diagnóstico emitido por el mismo país. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos y ahí se ven involucradas instituciones claves dentro de lo que es el sistema antilavado, porque esta evaluación es una evaluación país, una evaluación al sistema de prevención y de represión antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nos van a pedir fundamentalmente resultados. Tenemos algunos resultados en el ámbito de la supervisión, también en el ámbito judicial, pero nunca es suficiente. Y esto se ha visto a nivel regional incluso. Siempre es el eslabón más débil que se cuestiona a todos los países de la región que ya han pasado por esta cuarta ronda de evaluación. Así que es un desafío muy grande. No queda otra que seguir trabajando, ¿verdad? Desde todos los ámbitos que implica este flagelo del lavado de activos
y en eso estamos enmarcados. Desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero se ha hecho un trabajo enorme. Hay que destacar que la Secretaría es simplemente una pata de todo este engranaje, ¿verdad? Es fundamental que funcionen otras instituciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, en fin, hay todo un conjunto de órganos del Estado que tienen que funcionar como un sistema para poder atacar realmente este flagelo. Diputado, el Congreso había aprobado un paquete de leyes justamente en vistas a esta revisión que iba a hacer Gafilat a nuestro país. Pero más allá de esas leyes, en la política hay lavado de dinero, hay usura, el dinero de estos rubros ilegales. ¿Cómo les afecta a ustedes en el Congreso, en los partidos políticos? Y sin excepción, porque el Partido Liberal hace poquito nomás fue centro de una investigación del supuesto tráfico de drogas. No, acá hay que tener en cuenta que el lavado de dinero es algo que existe en nuestro país y existe en la política, se aplica pero fuertemente, es una realidad. Y acaba de decirnos el secretario Carlos Arrey, el secretario de CEPRELAB, que evidentemente no están trabajando en forma sistematizada los entes de control, ¿verdad? Para tratar de paliar al menos, porque evidentemente no pueden enfrentarlo como tiene que ser. Por eso sigue circulando, sigue habiendo lavado de dinero. Y esto crea una desigualdad tremenda en todos los ámbitos, en el ámbito comercial, financiero y en la política, porque los que no aceptamos dinero mal habido, que no somos corruptos, hay una competencia, porque el dinero circula en el ámbito de la corrupción también. Funcionarios públicos corruptos que utilizan dinero fruto de la corrupción, que no pueden meter en el escenario financiero correcto, utilizan para seguir operando en el poder, porque para mí el tráfico del dinero, y hablando también de la usura, son dos situaciones. El caso de González Dar es utilizar el poder para apropiarse de propiedades, y en el ámbito político hay que tener en cuenta para ganar lealtades, ¿verdad? No sé, yo escuché en otro día que Horacio Cartes le prestaba a senadores, no sé qué, 9.000 millones de guaraníes. Imagínense ese dinero si es fruto de cómo se controla, porque hay que tener en cuenta también que una de las patas, y no me va a dejar mentir el señor Arrey, una de las formas de lavar dinero también muchas veces establecer como préstamos que en realidad no son préstamos, ¿verdad? O sea, si un determinado político o un actor de ámbito financiero quiere lavar dinero, bueno, tiene lo del dinero, pero a alguien le presta, supuestamente, pero en realidad el dinero ya lo tiene y está blanqueando. Y en el ámbito político es tremendo, porque hay muchísimos actores políticos que están en la actividad política netamente legislativa de afuera, que también ofrecen generalmente préstamos para estar limpiando y ganar lealtad. Esa lealtad les sirve después para seguir manteniendo dinero. Entonces, cuando cae este delincuente como González Dar, yo no creo que sea el único González Dar. Estoy seguro que hay muchos más actores, y es importante que las instituciones de control, en este caso, acepten que están fallando como tiene que ser. Porque dinero mal habido que circula en el ámbito del país, dinero ilícito, ha sido fruto de una actividad que puede haber causado muerte, contrabando, delincuencia en el sentido del tráfico de drogas y de actos de corrupción. O sea, el dinero, y en el ámbito del deporte. Yo quiero entrar también en el ámbito del deporte. A mí me tocó hablar con un vicepresidente de un club en el 2015. Yo había presentado por eso el proyecto que sea sujeto obligado al deporte. Cuando me había dicho, nosotros le pagamos a un jugador $10.000, nos enteramos que le están pagando $50.000 y sigue tributando, el contrato sigue siendo de $10.000. Ahí le jodemos a Hacienda también, porque por el contrato laboral no me está pagando el $10.000 y el $40.000. Yo no tengo ni un solo problema, y eso también le digo al señor Arrey. ¿Y de dónde salían los otros $40.000? ¿No y salían de la evidentemente, contabilidad? claro, evidentemente, yo no estoy en contra de que haya empresarios que amen a su club. Fantástico, que pague $40.000 más de su bolsillo, pero tuvo que haber sido fruto de una actividad lícita, que haya pagado impuestos a la renta personal, que haya sido una actividad comercial. No hay problema, ¿verdad? O sea, nos ha demostrado también que en el fútbol, o lo que pasaba con Luqueño, traía jugadores y hacía, lo vendía rápidamente. Entonces, el tema del lavado de dinero es una cuestión transversal que hay que afrontarlo con detenimiento. Entonces le pregunto al señor Arrey, cuando las instituciones de control, y no solamente con relación, digamos, a él, sino a otras, cuando hay tanta resistencia de mis colegas diputados para que el deporte no entre, hay una resistencia pero feroz, siempre para los organismos de control tiene que ser una llamada de atención, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se oponen tanto si lo que queremos es dar una herramienta más nomás? Me pueden decir que administrativamente pueden nomás luego controlar el deporte, porque forma parte ahí de las ONG, que pueden ser controlados. De organizaciones sin fines de lucro. Pero entonces, ¿por qué hay tanta resistencia?
¿Por qué mis colegas hacían un lobby tan fuerte para que no salga? Entonces tiene que ser como una mirada de atención y esto también, por si de repente acá Sebastián, que tiene mucho conocimiento, y a Rey nos puede ilustrar, el tema del político. Nunca vi tanto dinero en mi vida circular, digamos, movimiento, digamos, de logística efectivo el 10 de octubre, el tema de las elecciones municipales. Entonces, nosotros damos, digamos, un financiamiento político que evidentemente hace agua por todos lados. Entonces yo pregunto, ¿no habría una posibilidad? Y es como que hay una responsabilidad principal de justicia electoral nomás, y no creo que sea la justicia electoral. Eso le digo yo al presidente de estar. Ojalá que él vea este programa y se entere y que haga un seguimiento de que hay varias instituciones en la ley que nosotros hemos sacado financiamiento. Está CEPRELAT, está Contraloría, Tributación. ¿Por qué? ¿Sabe qué, Fito? Tiene que haber un mecanismo para decir de dónde salieron tanto dinero los últimos días de las elecciones. No sé si los bancos sacaron préstamos, cooperativas. Tenemos que tratar de complicar. De lo contrario, los que entran en la arena política y no tienen ese financiamiento, van a seguir van a seguir habiendo diputados, senadores que se han pagado por el narcotráfico, intendentes, concejales. El dinero que circula con este sistema y que va a circular. Entonces tiene que haber una posibilidad de que se reúnan estas instituciones, que puedan, digamos, decir, no, los últimos 10 días que salga dinero los bancos financieros. Estoy tirando una idea, claro, pero hay que modificar. Pero CEPRELAT creo que tiene una limitación y trabaja exclusivamente en base a reportes de las instituciones financieras. ¿Es así, secretario? Bueno, claro, nosotros podemos hacer el trabajo de prevención a partir de los reportes de operaciones sospechosas o reportes objetivos que se han implementado también ahora que hagan los sujetos obligados. Y le digo al diputado, en el caso de los clubes de fútbol, ha habido informes de inteligencia sumamente relevantes en relación al tema de los clubes de fútbol, que sí están dentro de lo que son las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, no es que no exista el control que ustedes están y que menciona el diputado. Se controla. Lo que pasa es que les decía que es un sistema. Esto no basta con que CEPRELAT haga un informe de inteligencia, que siempre hay por el modelo de UIF, de Unidad de Inteligencia Financiera que tenemos, siempre son indiciarios. Nosotros necesitamos el acompañamiento fiscal para que eso progrese, ¿verdad? Entonces, para dejarnos más bien en claro, no es obstáculo en absoluto el hecho de que los clubes, porque eso creo que era la iniciativa principal de Edgar Acosta en ese momento, ¿verdad? Los clubes son controlados y ha habido informes que lastimosamente yo no puedo estar revelando porque estoy sujeto a la reserva de las actuaciones que hacemos, ¿verdad? Pero sumamente relevante y que se han remitido al usuario principal, que es el Ministerio Público. No ahora, en su momento, inclusive cuando yo ingresé hace casi 2 años y medio a la CEPRELAT, ¿verdad? Entonces, el control se hace. Y con respecto al tema de los partidos políticos, la ley que ellos mismos han aprobado, ¿verdad? El órgano supervisor natural de los partidos políticos es la justicia electoral. Y se ha hecho un trabajo en base a lo que ellos han reportado. Son los que tienen que generar esa alerta para que CEPRELAT pueda profundizar su análisis y posteriormente y eventualmente convertirse eso en una información de inteligencia que vaya al Ministerio Público. Así funciona el sistema. Bueno, vamos a seguir hablando del tema a la vuelta de la pausa. Me gustaría consultarles a los invitados sobre los rubros en los que generalmente se mueve este dinero ilegal, el dinero de la usura, el dinero que debe ser destinado al lavado para que ingrese nuevamente al sistema financiero. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y antes de la pausa le consultaba a los invitados cuáles son los rubros en los que se mueve este dinero. El dinero de la usura, el dinero del narcotráfico, del tráfico de personas, de armas y que tiene que ingresar al sistema financiero. Sebastián. Hay como un estándar internacional de dónde van esto. Ya se habló del deporte en general, un lugar donde va porque finalmente las instituciones madres de los deportes son como estados sin una contraloría. O sea, la FIFA, el FIFA Gate demostró eso mucho antes del FIFA Gate. Ustedes recordarán el escándalo en el Comité Olímpico Internacional, sí, con Joan Samaran, sí, que había caído en un caso también de irregular financiación de la federación. Inmunidad como una embajada. Y acá tenía, sí, una inmunidad como una embajada, que fue un prerequisito, según cuenta ya la leyenda ahora, que era para que venga aquí finalmente la sede de la Conmebol. Entonces, nos damos cuenta de que pasan por el deporte, porque el deporte, al ser una actividad tan noble, al promover tantos valores, carece de un control demasiado estricto en términos básicos, en términos estrictos también es lo que estamos hablando, ¿verdad?
Ahora, también está todo lo que es el tema de inversiones inmobiliarias, inversión en ladrillo, que son finalmente son espacios en donde, salvando honrosas excepciones, hay mucho dinero que se convierte de dinero negro en ladrillo. Entonces, finalmente uno puede tener una pérdida del 20-30%, ya está haciendo un negocio feroz, porque ese dinero obtenido, obviamente estábamos hablando de que el negocio de la droga tiene un 300% de rentabilidad en la cadena de gran distribución, digamos. O sea, un negocio como ese, perder un 20 o un 30% no es nada. Y después tenemos también bolsones que hacen microcréditos o se dedican a la usura. O sea, no estoy hablando de algunas casas que están reguladas por el Banco Central, no. Estoy hablando de Doña Juana, caso real, Mercado 1, estudiado en el último estudio de informalidad que hicimos. Doña Juana viene de Nueva Italia, de salir a las 3:30, 4 de la mañana de su casa para llegar a las 5:30 más o menos al Mercado 1, solamente con la plata de su pasaje. Al llegar ahí, ella vende empanadas, tiene que comprar los insumos para su empanada, tiene 0 guaraní en su billetera. Pero está don Pepe en la esquina que le va a prestar 100.000 guaraníes para que ella compre sus insumos. Ella se va a comprar sus insumos y ¿sabes cuánto le tiene que volver a la tarde? A las 5 de la tarde le tiene que volver 200.000 guaraníes. Sí. O sea, su tasa de interés es 200% en 12 horas. No existe posibilidad alguna para que doña Juana pueda tener desarrollo, educación y salud para sus hijos si es que el Estado paraguayo, el Banco Central principalmente, no empieza a remover las estructuras para que esa persona sea un sujeto de crédito. ¿Por qué? Porque van a ser siempre esclavos de ese usurero que reporta a su vez a otro más grande, que reporta otra vez a otro más grande, donde vuelven a meter en el canal finalmente de lavado. Esta es una preocupación fundamental porque esa informalidad en la que vive doña Juana, donde ella no tiene un RUC, donde ella no tiene, por supuesto, seguridad social porque no está en relación de dependencia de nadie, finalmente lleve unos 50.000 guaraníes a su casa, de los cuales 20.000 va a tener sacado otra mañana para su pasaje. O sea, es un sistema permanente de supervivencia este tema. Mientras tanto, vemos los flujos de capitales que se mueven en todo el sistema financiero formal y no formal, legal y no legal, y decimos, ¿cómo o cuáles son las claves donde tenemos que apretar para que esto realmente vaya y sea formalizado? Esto no es un tema solamente de Paraguay. Recordemos la crisis financiera del 2008, cuando se desploma el Wall Street, que se encontró dentro de Lehman Brothers y Goldman Sachs. Dinero de narcotráfico, de tráfico de armas, de tráfico de personas. O sea, todos los bichos raros también andaban por allá. Esto no significa que nosotros tengamos que emular o justificar nuestras acciones con respecto a ese tema, sino lo que tenemos que tratar de hacer es... Hay un autor británico que escribió un libro que se llama La Grande Generación, es Neil Ferguson. Y él dice... Las regulaciones no son el problema, las malas regulaciones son el problema. Y nosotros, básicamente, lo que ocurre aquí en el Paraguay es que estamos hiperregulados. Como dicen Acemoglu y Robinson, los países desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento rígido. Los países en vías de desarrollo, nosotros, economías emergentes, nos llaman ahora, tenemos normas rígidas de cumplimiento flexible. Entonces, si yo veo que hubo un escándalo en esa financiera y no pasó nada, no hubo ningún imputado. Yo creo que lo que dice el doctor Arrey es verdad. O sea, no sé, en el caso Área de Finanzas finalmente terminó. La otra casa, me acuerdo, que era una casa de valores que funcionaba a Cañijape, terminó. Pero sin embargo, a empresas financieras se le hacen sumarios y son multados y salen los diarios. Entonces, ¿qué es lo que uno está diciendo? Hay una aplicación selectiva de la norma que envilece el sistema y nos empuja hacia la informalidad. Lo dijo el diputado recién. ¿Cómo puede haber tanta plata el día de unas elecciones? Decía el senador Gonzalo Quintana, el ex senador Gonzalo Quintana, el día de la gran redistribución de la renta en el Paraguay son los días de las elecciones, decía él. Sí. Y creo que esa es una gran verdad, porque se maneja el efectivo. El efectivo es un enemigo de la formalización, Fito y audiencia. Yo creo que esa es una reflexión que deberíamos empujar hacia una digitalización de nuestra economía. Claro, y le quiero preguntar al ministro Arrey, en base también a lo que decía anteriormente, de la coordinación entre las instituciones del Estado. En algún momento recuerdo que
algunas instituciones no podían acceder a la base de datos de otras, siendo del mismo Estado central, ¿verdad? Por ley no podían hacerlo. Y quería preguntar si, bueno, existe la voluntad política de hacer los controles cruzados, de trabajar entre todas las instituciones y de luchar contra un flagelo como lo es la usura, ¿verdad? Que afecta terriblemente a la economía formal. Claro, acá tiene que haber, y es fundamental, esa sinergia público-privada, ¿verdad? Es fundamental que cada uno comprenda su rol y el trabajo que pueden hacer los sujetos obligados. De esa perspectiva a nosotros nos sirve como insumo y como generador de nuestras investigaciones. Sí, coordinamos bastante. Hoy en día se hicieron numerosas capacitaciones, actualizaciones. Sabemos que no es suficiente. Vemos la problemática de otros países, comparamos, buscamos recetas, porque acá no hay que inventar nada. Están las recetas para esto, ¿verdad? Y bueno, no queda más que seguir actualizando a la gente en ese tema. Nosotros hemos, el año pasado, durante la pandemia, inclusive hecho varios talleres con oficiales de cumplimiento de los bancos. Se ha denominado una metodología que hemos traído de Colombia, de juego de roles, donde los analistas de CEPRLAT se ponían en el rol de oficiales de cumplimiento, y oficiales de cumplimiento de los bancos se ponían en el rol de analistas de CEPRLAT, de la SED, de otras instituciones. Y bueno, ha habido avances. Como le decía, nunca es suficiente ante el avance que tiene el delito que estamos mencionando y que estamos describiendo, pero creemos que el desafío grande que tenemos por delante es que actuemos siempre coordinadamente y como sistema, ¿verdad? No encuentro yo otra fórmula que otros países que hemos visto que han progresado en esto, ¿verdad? Aunque progreso no tan considerables también, dado cuenta que son países de primer mundo, ¿verdad? Aún así tienen muy parecidos a nuestros problemas. Se basa en la capacitación constante y en esa coordinación que es regular, permanente, de manera sostenida. No existe otra fórmula. Ahora, hay como una demostración de las personas que tienen este estilo de vida ilegal, clandestino, y después hacen una exhibición, ostentación del dinero. Es una cuestión cultural también la nuestra de no denunciar, que no nos llame la atención que una persona tenga un crecimiento económico espectacular en 6 meses, en un año, y tenga una casa gigantesca y vehículos de lujo, cuando todos sabemos que algo raro hay ahí. Yo creo que falta esa, digamos, una cuestión cultural de denunciar. Muchas veces llama la atención. Vos decías, Fito, en qué ámbito se aplica. Yo voy a hablar más del ámbito político, ¿verdad? Donde más me compete. Sí. Hay que ver un poco los candidatos a senadores de todos los partidos, cómo financian a sus candidatos a diputados. Exactamente. O sea, el movimiento que estoy viendo en Central, que es mi departamento de candidato a diputado, del Partido Colorado, o de mi partido mismo, ¿de dónde sacó esa cantidad? O sea, porque estamos hablando de darle soporte a candidaturas a diputados, claro, a concejales departamentales. Y si hay una situación de investigación, si las autoridades no pueden ser que no pueden tomar... Yo soy auditor, ¿verdad? Y nosotros tomamos muestras. Pues no vas a tomar el universo. Claro. Yo tengo que tomar una muestra. Yo me voy a un local, Fito, como auditor, cuando estaba en el sector privado, en el público, cuando veo que está todo, digamos, de repente muy bien organizado, con todos así resaltados, bueno, es como que mi muestra es pequeña porque es como que está mejor, pero encuentro yo todo desorganizado. Y en la primera página veo de que hay, digamos, una remesa de dinero en efectivo que se entregó y recibo común, me llama la atención, aumento mi muestra. No puede ser que en el ámbito político no pueda los organismos de control tomar a unos candidatos a senadores de mi partido, el Partido Colorado, diputados, y hacer un seguimiento. Acá tenemos que tomar una muestra para que alguien tiene que pagar, porque de la misma manera que de repente habla el señor Arregui de que capacitación, sistema de control, de la misma manera que vos te capacitas por este lado, los sinvergüenzas buscan otra manera de evadir, ¿verdad? Entonces, los organismos de control pues tienen que buscar las herramientas, apuntar a un sistema de muestreo, a ver, porque nos conocemos todos en este país, ¿verdad? Decía Sebastián Ara de Finanzas, yo tomé el caso de los 14 millones de dólares, yo he hecho un pedido a la superintendencia de banco. ¿Saben qué me respondió? Que ellos tuvieron indicios de que había lavado dinero. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no cancelaban la licencia? Porque no teníamos la herramienta, porque la ley 1015, que habla, digamos, no tipificaba cancelar, sino le multaron más o menos alrededor, no sé qué, 500 millones, algo así, que era lo máximo.
Ellos se fueron al Tribunal de Cuentas, inclusive no sé si pagaron, ¿verdad? Entonces, yo digo nomás, la misma institución de control, de las diferentes áreas de control, ellos mismos tienen que buscar el soporte, Sí. y no cuando surge el problema te responde, no teníamos nosotros. Entonces, el señor Arrey habla mucho de la fiscalía, porque mencionó que de repente el tema del fútbol hacen su trabajo, el área de asignancia. Entonces, nosotros tenemos que ser exigentes también. Yo soy muy exigente de la fiscalía, ¿verdad? Porque es tan importante, una cuestión transversal la fiscalía. Ojalá que el próximo año se elija a una persona ya que responda a la ciudadanía y no a un sector político, ¿verdad? Eso es lo que uno anhela. El tráfico, el lavado de dinero nos afecta muchísimo, porque al final los políticos que ponen los cargos son los que toman decisiones por nosotros, pues. Sí. A la vuelta de la pausa, bueno, hay una organización internacional que nos acaba de calificar otra vez como el segundo país más corrupto del mundo después de Venezuela, y ya vamos por varios años con estos lugares. Primer lugar, segundo lugar, estamos peleando ahí entre los más corruptos. Y les quería consultar si puede sobrevivir la economía paraguaya sin esta cuota gigantesca de corrupción, de usura, de lavado de dinero, de economía subterránea, de economía informal. A la vuelta de la pausa. Seguimos hablando aquí en contexto de lavado de dinero y de usura, y creo que hay que agregarle corrupción e impunidad a estos dos títulos, ¿verdad? Porque finalmente es hacia donde nos llevan. El lavado de dinero, la usura tienen muchísimos casos sin condena, y finalmente le quería consultar a los invitados, a Sebastián, al diputado de Garacosta, al ministro Carlos Arrey, si como sociedad, como economía, podemos sobrevivir sin esta cuota de corrupción gigantesca, me parece, porque vos habías hecho un estudio, Sebastián, de esta economía subterránea. No toda tiene que ver con el lavado, con la usura, pero sí tiene una cuota importante. 22.200 millones de dólares debajo de la alfombra, digamos. Sí. Que, o sea, quiere decir que nuestro PIB es mucho más grande de lo que nosotros consideramos. O sea, la respuesta, empezando por el final de tu pregunta, es sí, podemos seguir sobreviviendo, pero vamos a seguir sobreviviendo en una precariedad muy grande. O sea, vamos a ser ocupantes precarios de nuestro país. Sí. Porque no vamos a tener un sistema previsional fuerte, no vamos a tener un sistema de salud fuerte, porque en realidad finalmente estamos buscando la forma de sobrevivir, entre comillas. Cruzamos el río, nos vamos a Formosa, nos vamos a Posadas para utilizar los servicios médicos de la Argentina, etcétera, etcétera. Esa es una forma que nos hemos acostumbrado a vivir, y en gran medida una gran responsabilidad la tiene el Estado, porque el Estado te ahuyenta. El Estado, imagínense, para ser formal, es decir, yo tengo mi factura, mi talonario de factura, vendo en el mercado 1, voy al mercado 1 mucho porque ahí es donde centramos nuestro estudio, una muestra mínima, ya que aquí el diputado sabe que como auditor tomamos una muestra mínima nomás, no es significativa, pero es nada más que demostrativa. Vendo un plato de comida, me sale 10.000 guaraníes para la gente trabajadora del centro, y yo quiero ser formal, vendo 10 platos por día. En 5 días a la semana se me acabó mi talonario de 50 boletas. Tengo 80.000 guaraníes cuesta talonario. Sí. Tengo que volver a imprimir otro talonario. Son 4 talonarios al mes ya más o menos. Son 350.000 guaraníes en talonario. ¿Cuánto tiene que pagar ese contribuyente? 20.000 guaraníes al mes. ¿Cómo entonces vamos a decirle a don Pepe, don Pepe era el usuario, sí, a don Ramón, que es el dueño de ese copetín, que él sea formal? Le empujamos hacia la informalidad. Esa persona debería tener, en su teléfono debería tener ya todo hecho, y debería tener un sistema en el cual le pueda facturar ya nomás. Ahora, con el tema de sobrevivir mirando hacia futuro, o cómo podríamos nosotros cambiar esta lógica, sí o sí, disculpen la insistencia, tenemos que volver al tema de desencadenar el crédito. Si nosotros no desencadenamos el crédito, no existe posibilidad alguna de que nosotros formalicemos la economía. O sea, yo tengo que tener acceso más fácil al crédito, más ágil, para poder llevar adelante cualquier emprendimiento. Claro, porque si yo soy dueño de una empresa y quiero pagarle IPS a todos mis empleados y quiero agrandarme, necesito yo tener herramientas de crédito, y no las tengo hoy en día. Y esa debería ser la gran preocupación del próximo gobierno. Ya vamos a hablar, porque ya este gobierno tiene sus, por lo visto ya sus prioridades hechas hasta fin del mandato. Si es que en realidad nosotros queremos revertir eso. Por último, yo no creo tanto en el índice de transparencia internacional. O sea, creo que somos un país que hay muchísima corrupción, pero no me van a decir que nosotros somos menos corruptos que Cuba, que está a 45.
y que tiene un régimen autocrático hace 60 años. O sea, eso a mí no me van a convencer. Discúlpenme. Me pueden decir en realidad somos muy corruptos, voy a aceptar el hecho de la corrupción. Somos menos corruptos que en Brasil o que en Argentina. Y si ellos estaban detrás nuestro, yo más o menos iba a creer. Lo que nosotros tenemos institucionalmente es, nos autoflagelamos como paraguayos con respecto a la corrupción y somos parte de ella. Ese es nuestro problema. El argentino y el brasilero son parte de la corrupción, pero cuando le preguntan si es que hay una encuesta que te llaman y atienden el teléfono, le dicen, no, acá tenemos el mejor gobierno de tu mundo. Y le dicen, no, loco, acá nosotros vivimos en la maravilla. Entonces nosotros respondemos, sí somos los todos corruptos, porque mi vecino es corrupto, pero vos no soy nada. Los políticos son corruptos, pero yo que le tengo a mis 10 empleados negros, sí, no soy corrupto. Entonces, ese es un tema que da para un programa entero, ¿verdad? Para hablar cómo percibimos nosotros la corrupción y qué es la corrupción para nosotros. Pero me van a disculpar, yo respeto mucha Transparencia Internacional, sí, creo que tienen muchos años de prestigio, pero mientras Cuba esté 45 y nosotros estemos 2 en América Latina. Vamos a cuestionar entonces sí, el puesto. Sí. Y en la política, diputado, ¿se puede hacer política sin ese dinero sucio, sin toda esa inyección gigantesca de plata que hay de quién sabe dónde, ¿verdad? Pero evidentemente de actividades ilegales. Se puede hacer. Estaba yendo con Sebastián, que está en el campo privado, y una cuestión, que es una estratega también, yo se puedo decir, Sebastián, una de las orientaciones que me está dando a mí y a otro es ir a un electorado, digamos, ¿quién confía en vos? Yo tengo un electorado en Central, a quien me dirijo, donde hago mi trabajo de acuerdo a lo que yo creo, siempre buscando el interés general y no particular, pero hay un electorado al cual yo llego, ¿verdad? Un electorado, digamos, de la academia, de la juventud, un electorado con quien yo, donde hay más soñadores, donde creen que gracias a la política se puede, digamos, salir adelante, no el electorado donde sí o sí tenés que conseguirle un puesto de trabajo, porque ese es el tema prebendario que también dentro de mi partido hay, ¿verdad? Donde ese le soluciona el problema a una casa de 20 casas a una cuadra, por 19 están sin función pública, ¿verdad? Entonces yo apuesto a un electorado, digamos, donde no necesito jamás la cantidad de dinero que utilizan otros, ¿verdad? Porque por un sistema de orientación, ahora en la política siempre se necesitan recursos, eso es categórico para movilizar, pero siempre va a ser menor cuando vos enfocás de una manera diferente. Tenemos que apostar de que efectivamente se premie al político que trabaja, porque si uno hace un análisis, Fito, vos sos un analista de las sesiones de la Cámara de Diputados, bueno, y hay que hacer un seguimiento a los debates, quienes trabajan en las comisiones. Yo creo que en algún momento, y no tengo por qué exigirle a nadie, pero es mucho más fácil decir todos los políticos, o cuando de repente nosotros votamos 8, 10, 12 de una manera, sí, los diputados, ¿verdad? Entonces todos te meten en la misma bolsa y se destaca más lo feo. Si en algún momento se destaca lo bueno que se ha hecho de todas, no sé, imagínate, diputado, nosotros hemos hecho 5 denuncias penales, o sea, históricamente cuando se ha hecho. Nosotros hicimos con Katia un amparo que ahora Itaipú rechazó, imagínate. Entonces no se destaca, digamos, positivo, es más fácil. Y ¿sabes qué, Fito? Y eso es la audiencia. A los sinvergüenzas les conviene que meta todo en la misma bolsa. Claro. Entonces Sebastián, claro, Hacha, un excelente, fue parlamentario, yo te seguía. Entonces, en la igualdad, ¿quién saca ventaja? Claro. El malo. Yo recuerdo, y con esto, yo sé que estamos celebrados seguramente, me dice un diputado, Edgar, mientras vos acá te haces el romántico, nosotros ya probablemente con nuestra forma de hacer política vamos a tener para nuestra campaña. Entonces, se lleva al romanticismo de buscar hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque en los medios, algunos seguramente hacen diferenciación, te igualan. Entonces, como dice mi colega Che Central, se para hoy, se va a un día más y la prensa, ¿veis? Y mientras nosotros fomentemos eso, nos vamos a salir. Yo le invito a que la gente se involucre en la política. Yo le invito a que porque si vamos a pensar así como dice Sebastián, que todos son iguales, que está todo mal, luego la gente no quiere entrar, porque al final... Correcto. Claro. Ahora al ministro le quería consultar en este mismo sentido, dentro de los organismos de control, esta corrupción, este dinero que compra voluntades, me imagino que les afecta muchísimo. Recuerdo el caso de la Senat, en el que decían, bueno, había un 70% de los agentes cooptados por el narcotráfico. ¿Cómo estamos en la CEPRELAT? En la CEPRELAT realmente nosotros tenemos un sistema donde
la unidad de análisis financiero y estratégico, que es un poco el corazón de la CEPRELAT, ¿verdad? Se somete cada tiempo específico determinado por grupos de organismos internacionales que brindan su apoyo y su tecnología a cambio del famoso polígrafo que se hace en los controles desde el propio ministro para abajo. Y bueno, esa es la realidad. Nosotros tenemos hoy, llegamos a casi 100 funcionarios, hay un 30% de esos funcionarios que son comisionados de otras instituciones, pero sí quiero decir que sobre todo la gente que está comprometida con el trabajo que hace CEPRELAT, el trabajo sensible y delicado de guardar informaciones, de centralizar informaciones sumamente importantes, datos de la gente, es un sector de la gente más potable que tenemos dentro del funcionariado público, y lo puedo decir con orgullo. Bueno, a la vuelta de la pausa les quiero consultar, porque vamos a tener ya un minuto para cada uno prácticamente, medidas concretas para salir de esta situación, de este estado de cosas en el que vivimos y en el que avanza el crimen organizado y nos afecta como sociedad. A la vuelta de la pausa en el bloque final. Último bloque del programa, y quería consultarles en un minuto a cada uno de los invitados medidas concretas. ¿Qué pasos tenemos que dar para avanzar como sociedad y salir de este reino de la corrupción, del crimen organizado, del lavado de dinero, de la usura, que aunque parezca que no está entre todos nosotros, siempre está presente? ¿Qué hacemos? Vos hablaste ya de acceso al crédito. En un minuto te digo, sí. Gratuidad de los accesos a los registros públicos. Registro único de contribuyentes, registro de la propiedad. Registro de la propiedad. Cuando yo digo gratuidad de verdad. O sea, a mí me tiene que costar cero ser formal. Cero. No me tiene que costar nada. Y tiene que ser inmediato. Y de ser posible en vías digitales. Y a partir de allí, que para esa persona, como premio, ya que va a pagar impuestos, a partir de que aparece en el sistema, existe, tiene que tener acceso a crédito. Fin. Ministro. Fito y a Edgar y a Sebastián también, lo que nosotros vemos y experiencia de otros países, que las sanciones deben ser realmente efectivas, proporcionales y disuasivas, ¿verdad? Tiene que acabarse con la impunidad. Ese es el camino que hemos aprendido, que seguimos viendo ejemplos de otros países. Así que tenemos que de alguna manera promover eso en la sociedad civil, en todos los estamentos, que se acabe la impunidad. Diputado. Un trabajo coordinado, sistematizado de todas las instituciones de control que tiene que proteger a la sociedad. Nunca más personas como González Daer, que a un conocido mío le presta dinero porque no tiene acceso al sistema financiero, no está bancarizado, le paga el préstamo con recibo, después el tipo le dice: no, nunca me pagaste, atendé que fulano está en la cárcel, era la amenaza, tuvo que pagarle todo otra vez. Nunca más. Y eso se puede lograr un trabajo coordinado de todos los estamentos de control, ¿verdad? Que trabajen en forma sistematizada y que no haya esa, digamos, como una cuestión de excusa. No, nosotros hacemos nuestro papel, los otros no hacen. Eso no debería funcionar en un solo estado, y ellos están para proteger a la sociedad. Bueno, yo siempre digo que nosotros perdemos de vista lo que ocurre y desconectamos el crimen en la calle, el robo de un celular, la persona que es apuñalada, que recibe un disparo, de lo que es el crimen organizado. Y finalmente yo particularmente pienso que están absolutamente conectados. Totalmente. En un ámbito de corrupción que los une a todos y que va de menor a mayor, pero no salen de ese circuito de crimen, de corrupción. Varía el peaje nomás. Exacto. Según si somos, en menor escala. Si sos motochorro es un peaje. Exacto. Si sos contrabandista, otro. Y si sos narcotraficante, ahí ya tenés que pasar a las grandes ligas. Ojalá podamos en algún momento romper ese círculo de corrupción e impunidad. Mañana nos reencontramos aquí en Contexto, ya con la presencia de Estela Ruiz Díaz. Hasta mañana.